bajo el sol abrasador de la ciudad. En agosto de 2024, mientras la gente afuera se apresuraba con el ritmo de la vida diaria, en el piso 45 de la Torre Vidrio, el aire acondicionado mantenía el ambiente fresco como un quirófano. Desde su oficina acristalada, Miguel Torres gobernaba su imperio inmobiliario, un conglomerado que abarcaba desde proyectos urbanos inteligentes hasta servicios de gestión de activos para grandes bancos en América Latina. A los 42 años, medía su vida en segundos, cada reunión se programaba como una orden militar, cada decisión se basaba en análisis detallados, cada emoción se enterraba bajo un traje, Hugo Boss y una expresión inquebrantable. Su escritorio de madera de nogal pulido, hasta brillar reflejando las luces de neón, era el altar de su control. Sobre él pantallas mostraban gráficos en tiempo real de las acciones de Torres Real, mientras sus ojos grises afilados, como cuchillos, escaneaban los datos con la concentración de un halcón. «Señor, el informe trimestral está listo», anunció María González, su secretaria ejecutiva desde el umbral. Su voz, entrenada durante 15 años a su lado, apenas perturbaba la quietud que Miguel había construido como una fortaleza. María, una mujer de 52 años, con el cabello recogido en un moño impecable, era una de las pocas que recordaba al Miguel de antaño, el emprendedor risueño, en las fiestas de la empresa, cargando a su hija sobre los hombros en paseos por Chapultepec, besando a su esposa Isabel con una pasión que hacía sonrojar a todos. Miguel asintió, sin levantar la vista, sus dedos volando sobre el teclado. Los números en la pantalla eran su refugio, un lenguaje que no exigía sentimientos ni recuerdos. Había construido Torres Real desde cero, convirtiendo una pequeña empresa en un gigante valuado en miles de millones de pesos, pero el precio había sido alto. 3 años antes, un accidente en la carretera Federal 15 le había robado todo el sentido a ese éxito. Isabel, su esposa y confidente, murió en el acto. Su hija, Ana, de 6 años, entonces, sobrevivió pero con una lesión en la columna que la dejó parapléjica. Desde entonces Miguel se convirtió en una máquina eficiente, distante, intocable. «Programé la reunión del consejo para las 3 de la tarde», ordenó su voz cortante como el vidrio que lo rodeaba. «Y asegúrese de que los datos de gestión de activos estén actualizados. No quiero sorpresas». María asintió, pero vaciló antes de retirarse. «Señor, ¿ha considerado tomarse un descanso? Hace meses que no tiene un día libre». «Ana, no hay tiempo para descansos», la interrumpió más frío de lo intencionado. «Ana está bien cuidada. Médicos, niñeras, todo bajo control». María apretó los labios, pero no insistió. Sabía que mencionar a Ana era entrar en territorio peligroso. Se retiró dejando a Miguel solo con sus gráficos y el dolor que se negaba a nombrar. El ascensor lo llevó al penthouse en Polanco, el barrio exclusivo al oeste de la capital, donde las mansiones competían en lujo. Su hogar, una estructura moderna de líneas rectas y ventanas panorámicas, era un testimonio de riqueza pero también de vacío. Los pasillos decorados con arte contemporáneo y pisos de mármol importado de Italia resonaban con un silencio que gritaba. Cada paso de Miguel recordaba las pérdidas, la risa de Isabel, el taconeo de Ana, practicando bailes folclóricos, las noches en que los tres se acurrucaban en el sofá viendo películas de Cantinflas, mezcladas con el olor a tacos de los carritos callejeros, filtrándose por las ventanas. En el área médica construida después del accidente con el mejor equipo, Ana pasaba la mayor parte del tiempo. Su habitación, con paredes blancas y maquinaria avanzada,
parecía más un laboratorio que el cuarto de una niña de 8 años. Ana estaba sentada en su silla de ruedas, mirando a través del vidrio templado hacia el jardín podado a la perfección. Sus ojos grandes y marrones como los de su madre estaban fijos en un colibrí revoloteando entre rosales. Sus piernas, que alguna vez habían danzado con energía en pisos de madera, yacían inmóviles bajo una manta bordada con su nombre. ¿Cómo fue la escuela hoy?, preguntó Miguel deteniéndose en la puerta. Su voz era profesional, como si hablara con un empleado en lugar de su hija. Ana no respondió. Había dejado de hablar hacía meses, encerrándose en un mundo interior al que Miguel no sabía cómo entrar. Sus manitas apretaban los reposabrazos, su rostro inexpresivo. Miguel sintió un nudo en la garganta, pero lo ignoró como todo lo que amenazaba su armadura. «Descansa, mi amor», dijo, más para sí mismo, antes de cerrar la puerta. En su estudio, Miguel se sirvió un tequila y se sentó junto a la ventana observando las luces parpadeantes de la ciudad. La capital seguía vibrante, pero él se sentía atrapado en un invierno eterno. El accidente lo obsesionaba: la lluvia golpeando el parabrisas, la risa de Isabel cantando rancheras con Ana en el asiento trasero, las luces del camión cruzando en rojo. Él sobrevivió, pero a veces deseaba no haberlo hecho. Sobre el escritorio, una foto enmarcada era el único relicto de su vida anterior: Isabel, Ana y él en el Festival del Mariachi, Ana en un vestido folclórico rojo riendo, mientras Isabel le enseñaba a mover las manos al ritmo. Miguel rara vez la miraba. Hacerlo era como clavar un cuchillo en una herida que no sanaba, pero esa noche el tequila aflojó sus defensas y sus dedos tocaron el marco. «Lo siento, Isabel», murmuró su voz quebrada por primera vez en años. «No sé cómo sin ti». El timbre del teléfono lo sacó de sus pensamientos. Un mensaje de María. Entrevista con la nueva niñera mañana a las 9. Parece prometedora. Miguel dejó el vaso recomponiéndose. Mañana sería otro día de control, decisiones, de mantener el mundo en orden. Pero en lo profundo, bajo capas de dolor y negación, un amor desesperado por su hija ardía como brasas, esperando una chispa para encenderse. Sin saberlo, esa chispa estaba llegando en forma de una mujer con una guitarra y un corazón listo para desafiar su imperio de vidrio. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas de lino del penthouse en Polanco, proyectando sombras suaves sobre el piso de mármol. Miguel Torres, impecable, en su traje, revisaba los papeles de despido de la niñera más reciente en su estudio. Era la sexta, en 3 años cada renuncia, un recordatorio doloroso de su incapacidad para conectar con Ana. El silencio de su hija, que alguna vez llenaba la casa con risas y taconeos folclóricos, ahora era un abismo que Miguel no sabía cómo cruzar. Sobre el escritorio, el manual de 50 páginas que había elaborado para las niñeras, un compendio de horarios, ejercicios médicos y protocolos nutricionales, parecía más una sentencia que una guía. María González entró con una bandeja de café y el nuevo expediente. Su rostro, marcado por años de lealtad, mostraba fatiga mezclada con determinación. «Solo duró un mes», dijo colocando la carta de renuncia junto al cuaderno. «Es un récord, señor». Miguel firmó con un movimiento brusco, la pluma Parker dejando un trazo afilado en el papel. «No entiendo por qué es tan difícil», murmuró ajustando sus gafas de montura delgada. «Pago bien, beneficios de primera, instrucciones claras». «¿Qué más quieren?». María se sentó frente a él ignorando el protocolo habitual. Había visto a Miguel transformarse de un hombre cálido que llevaba flores a Isabel cada viernes
en un arquitecto de acero que enterraba el dolor en hojas de cálculo. Ana no necesita instrucciones, Miguel, dijo, usando su nombre de pila por primera vez en años. Necesita a alguien que la vea como una niña, no como un caso. Necesita amor, no solo rehabilitación planificada. Miguel levantó la vista a sus ojos grises, endureciéndose por la irritación. Ana tiene a los mejores médicos, terapeutas, equipo, todo para recuperarse. Las emociones no curan la columna María. Necesita disciplina, no mimos que retrasen el progreso. Pero sus palabras sonaban huecas incluso para él mismo. Cada niñera que se iba se llevaba un pedazo de esperanza para Ana y agregaba peso a la culpa en su pecho. El accidente lo perseguía en sueños, la lluvia en la Federal 15 Isabel, cantando rancheras con Ana, el estruendo del camión, destruyendo su mundo. Construyó el área médica para Ana, contrató expertos, pero no podía devolver la luz que el baile folclórico había encendido en sus ojos. María suspiró, poniéndose de pie. Encontraré a alguien diferente, alguien con experiencia, pero también con corazón. Ana lo merece. Encuentre a alguien calificado, concedió Miguel, su voz casi un susurro, mientras miraba la foto de Isabel y Ana en el escritorio. Pero que siga mi manual al pie de la letra, sin excepciones. María asintió, aunque su mente ya tramaba un plan. Había agotado las agencias de niñeras convencionales donde las candidatas o se doblegaban ante las demandas de Miguel o carecían de empatía para llegar a Ana. Esta vez buscó más allá, contactando colegas en hospitales pediátricos y asociaciones de terapia. En 3 días, entrevistó a 23 candidatas por teléfono, cada una más decepcionante. Algunas recitaban currículos impresionantes, pero sin calidez. Otras se intimidaban al oír el nombre Torres y su reputación rígida. Casi desesperada, María encontró una recomendación en un foro de enfermeras. Lucía Ramírez, una enfermera de 32 años, con historial en niños con discapacidades graves. Su perfil destacaba no solo la formación, sino un enfoque holístico inspirado en su abuela, una bailarina folclórica que usaba la danza como terapia para veteranos. María marcó el número con aprensión, sabiendo que podría ser la última oportunidad. «Hola, soy Lucía Ramírez», respondió una voz cálida con un acento tapatío que evocaba fiestas y noches estrelladas. «Llamo por el puesto de cuidado infantil con la familia Torres», comenzó María, recitando el guión sobre requisitos y horarios. Pero Lucía la interrumpió con una simplicidad desarmante. «Háblame de Ana». María se sorprendió vacilando. Nadie había preguntado por Ana como persona. En los siguientes 10 minutos describió no solo sus necesidades médicas, terapias diarias, dieta estricta, ejercicios del doctor Ruiz, sino a la Ana de antes del accidente. Contó sobre la niña de 4 años, imitando a su madre en el salón, moviendo las manos con gracia prematura. Sobre las tardes en que Ana e Isabel llenaban el penthouse con aplausos y cantos, mientras Miguel, entonces un padre presente, aplaudía desde el sofá. Mientras hablaba María, oyó un lápiz al otro lado, como si Lucía anotara no solo datos, sino emociones. «Tengo una licenciatura en enfermería, especializada en rehabilitación infantil», explicó Lucía cuando María terminó. «He trabajado con niños enfrentando desafíos grandes, desde parálisis cerebral hasta lesiones medulares. Pero lo más importante, aprendí de mi abuela que la curación no es solo física. Ella usaba el baile folclórico para traer alegría a los que habían perdido mucho. Creo que Ana podría necesitar algo similar».
María sintió una chispa de esperanza, pero también cautela. El señor Torres es muy estricto. Tiene un manual detallado, horarios rígidos. No tolera desviaciones. Respeto la estructura, respondió Lucía firme pero no arrogante. Pero dentro de ella siempre hay espacio para un poco de magia. Si a Ana le gustaba el baile folclórico, podríamos usarlo para ayudarla a sanar sin romper las reglas. María colgó con el corazón acelerado. Esta mujer era diferente. No prometía milagros imposibles, pero su voz llevaba una fe que resonaba con la Ana que María recordaba. Sin dudar, programó la entrevista para esa tarde, sabiendo que debía actuar rápido antes de que Miguel perdiera la paciencia. 3 horas después, Lucía Ramírez cruzó la puerta del penthouse. Llevaba una bolsa de enfermera llena de herramientas clínicas y en la otra mano una funda de guitarra que parecía fuera de lugar en el espacio estéril de la mansión. Su cabello negro, recogido en un moño suelto, sus ojos marrones, llenos de determinación, contrastaban con el mármol y el vidrio frío. Al entrar su mirada, se detuvo en el salón donde Ana, en su silla de ruedas, miraba por la ventana con una mezcla de desafío y resignación. «Señorita Ramírez, gracias por venir», dijo María guiándola al estudio de Miguel. «El señor Torres la espera». Lucía asintió ajustando la funda sobre su hombro. No sabía exactamente qué encontraría detrás de la puerta, pero estaba lista para enfrentar al hombre que había construido un imperio de vidrio y a la niña cuyo corazón, aunque roto, aún latía al ritmo del folclore. En ese momento, nadie lo sabía, pero el cambio había comenzado a tejerse como las primeras notas de una ranchera prometiendo romper el silencio. La mañana en el penthouse de Polanco era un ritual de precisión. A las 7:30 en punto, Miguel Torres, en su traje azul marino ajustado, bebía café negro mientras revisaba noticias financieras en su tableta. El aroma amargo del café se mezclaba con el zumbido bajo de los servidores que mantenían su imperio conectado al mundo. Frente a él, el manual de cuidado de Ana, un libro de tapa dura de 50 páginas, yacía como un testamento a su necesidad de control. Cada página detallaba horarios, ejercicios, de fisioterapia, necesidades nutricionales y protocolos médicos aprobados por el Dr. Ruiz, el principal neurólogo pediátrico de la capital. Para Miguel, este documento no era solo una guía, era una barrera contra el caos que amenazaba con derrumbar su mundo desde el accidente. Lucía Ramírez llegó a las 8:45, 15 minutos temprano. María la recibió en la puerta, notando el contraste entre la bolsa de enfermera colgada en su hombro derecho y la funda de guitarra en el izquierdo. Lucía, vestida con una blusa blanca simple y jeans oscuros, parecía fuera de lugar en el lujo del penthouse, pero sus ojos marrones exudaban una confianza serena. «Ana está en el área médica», informó María guiándola por el pasillo. «El señor Torres quiere verla primero». En el estudio, Miguel levantó la vista de su tableta cuando Lucía entró. Su presencia con la guitarra, desafiando la seriedad del entorno, lo desconcertó por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. «Señorita Ramírez, gracias por su puntualidad», dijo señalando la silla frente al escritorio. «Este es el manual de cuidado. Contiene todo lo que necesita saber sobre el horario de Ana». El manual aterrizó en la madera de nogal con un tut pesado como un decreto real. Miguel comenzó a explicar su dedo trazando el horario plastificado con precisión quirúrgica. La fisioterapia comienza a las 9:30 en punto. Los ejercicios del Dr. Ruiz
deben seguirse al pie de la letra 15 repeticiones por movimiento, 3 series sin variaciones. La dieta de Ana está calculada para optimizar la recuperación 1800 calorías diarias divididas en 5 comidas. Sin snacks, fuera de hora, sin complacencias. ¿Entendido? Lucía asintió, hojeando el manual con atención. Sus ojos, sin embargo, se desviaron al salón a través de la puerta entreabierta, donde Ana permanecía inmóvil en su silla mirando al vacío. La niña, con el cabello castaño en una trenza suelta, no reaccionó a la llegada de Lucía, salvo por una mirada fugaz de desconfianza. «Entendido, señor Torres», dijo Lucía, su voz calmada pero firme. «¿Puedo preguntar, Ana tiene alguna actividad recreativa en el horario, como música o arte?» Miguel frunció el ceño, claramente irritado por la pregunta. Ana debe enfocarse en la recuperación funcional, no en distracciones. El doctor Ruiz fue claro: actividades no relacionadas con la fisioterapia retrasan el progreso. La musicoterapia o similar no se considera. Lucía mantuvo una expresión neutral, pero su experiencia le decía lo que Miguel pasaba por alto. Bajo el cojín de la silla de Ana asomaba un reproductor de música pequeño con auriculares enredados. Los dedos de la niña, posados en los reposabrazos, tamborileaban un ritmo sutil casi imperceptible, como siguiendo una melodía interna. Lucía archivó esa observación, sabiendo que podría ser la clave para llegar a Ana. «Entendido», repitió cerrando el manual con respeto. «Seguiré sus procedimientos al pie de la letra». Miguel asintió satisfecho con la aparente sumisión y volvió a su tableta. «Empiece hoy. María la llevará con Ana». En el área médica, una habitación diseñada con la precisión de un quirófano, Lucía encontró a Ana frente a la ventana. Las máquinas de monitoreo zumbaban suavemente, las paredes blancas reflejaban la luz fría de neón. La niña no la miró su rostro como una máscara, ocultando un océano de dolor. Lucía se arrodilló a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «Hola, Ana. Soy Lucía. Voy a ayudarte con tus ejercicios y a pasar tiempo contigo. ¿Me cuentas un poco sobre ti?» Ana giró la cabeza lentamente, sus ojos evaluándola con la intensidad de alguien que ha aprendido a desconfiar. No respondió, pero tampoco apartó la mirada. Lucía sonrió sin presionar y preparó el equipo para la primera sesión de fisioterapia, siguiendo el manual al pie de la letra. En los días siguientes, se adhirió estrictamente a los procedimientos de Miguel, ganando su confianza mientras observaba a Ana de cerca. La niña realizaba los ejercicios con obediencia mecánica, pero sus movimientos carecían de vida, como si su espíritu estuviera en otro lugar. Esa noche, desde la cocina, Lucía observó la cena, un ritual que exudaba frialdad. Miguel y Ana comían en extremos opuestos de la mesa de roble para 12 personas, separados por un silencio opresivo que engullía el tintineo de los cubiertos. Ana apenas tocaba su salmón a la parrilla y verduras al vapor, mientras Miguel revisaba correos en su tableta. Cuando Ana se retiró a su habitación, sin una palabra, maniobrando su silla con destreza, que hablaba de años de práctica, Lucía sintió un nudo en la garganta. En ese momento, se prometió a sí misma encontraría la forma de devolverle la luz a esa niña, aunque tuviera que doblar las reglas de Miguel sin romperlas. Al tercer día en la sala de fisioterapia, Lucía dio el primer paso audaz. La habitación, con barras paralelas, esteras y equipo médico, era un espacio clínico más intimidante que acogedor. Mientras Ana comenzaba sus ejercicios de fortalecimiento de brazos,
Lucía sacó un altavoz Bluetooth pequeño de su bolso y seleccionó una ranchera suave del tipo que resonaba en festivales de mariachi. El ritmo llenó la habitación cálido y envolvente como un recuerdo de días felices. Ana se detuvo a mitad de un movimiento, sus manos temblando ligeramente. Sus ojos opacos durante días brillaron con reconocimiento. «Sigue siendo terapia», dijo Lucía suavemente acercándose para corregir su postura. «Solo le da a tus músculos algo hermoso por lo que moverse. ¿Lo intentamos?» Ana no respondió, pero continuó los ejercicios, sus movimientos más fluidos, casi sincronizados con la música. Por primera vez, completó la sesión sin quejas, incluso tarareando la melodía en voz baja, un eco de la niña que alguna vez había bailado con su madre. Lucía, atenta, notó cómo los hombros de Ana se relajaban, su respiración se profundizaba. Era una victoria pequeña, pero suficiente para confirmar su intuición. La música era la puerta al corazón de Ana. Esa noche, mientras ayudaba a Ana a prepararse para dormir, Lucía encontró el reproductor de música escondido bajo el cojín. El dispositivo viejo con pantalla agrietada estaba lleno de grabaciones de rancheras y cantos de Isabel. «¿Te gustaba bailar, verdad?», preguntó Lucía sosteniéndolo con cuidado. Ana apretó los puños, su rostro tenso por el miedo a perder su tesoro. Lucía, se inclinó su voz un susurro cómplice. «Tu secreto está seguro conmigo, pero mañana lo escuchamos juntas en la terapia. Creo que tu mamá querría que siguieras bailando aunque sea diferente». Ana la miró fijamente evaluándola. Luego, en un susurro tan débil que Lucía casi lo pasó por alto, dijo: «Mamá decía que bailar es volar con los pies en la tierra». Eran las primeras palabras de Ana en meses, y para Lucía fueron como el primer rayo de sol después de una larga tormenta. Guardó el reproductor bajo la almohada y arropó a Ana su mente, ya planeando cómo usar el folclor para sanar no solo el cuerpo, sino el alma de la niña. Afuera, la capital brillaba bajo el cielo estrellado, ignorante del pequeño milagro que acababa de comenzar en el corazón silencioso del penthouse. El penthouse en Polanco, aunque lujoso, había sido durante mucho tiempo un lugar donde el tiempo se estancaba, atrapado en el eco del accidente que había robado la luz a la familia Torres. Pero en las semanas siguientes a la llegada de Lucía Ramírez, algo comenzó a cambiar. Las sesiones de fisioterapia, antes mecánicas y silenciosas, ahora se llenaban de notas suaves de rancheras y mariachis que Lucía incorporaba con cuidado, respetando los límites del manual de Miguel. Ana, aunque aún reservada, mostraba signos de vida, tarareos espontáneos, destellos en sus ojos marrones, sonrisas fugaces al completar ejercicios al ritmo de la música. Para Lucía, estos eran los primeros brotes de esperanza en un suelo árido por demasiado tiempo. Una tarde de martes, Miguel regresó temprano al penthouse, algo inusual para un hombre cuya vida giraba en torno a reuniones interminables y negociaciones transcontinentales. Un acuerdo de fusión se canceló en el último minuto, dejándolo con un vacío en su agenda que no sabía cómo llenar. Al entrar al vestíbulo, dejó su maletín de cuero en la mesa de mármol y se detuvo congelado por un sonido que no había oído en años: la risa de Ana. Un sonido cristalino como campanas de domingo, proveniente de la sala de fisioterapia. Guiado por una fuerza invisible, Miguel avanzó por el pasillo, sus pasos silenciosos sobre el mármol. La puerta estaba entreabierta y a través de ella presenció una escena imposible. Lucía, arrodillada junto a la silla de ruedas de Ana, levantándola suavemente hasta que sus pies tocaron el suelo.
Con una fuerza gentil pero firme, guiaba a Ana en movimientos lentos, casi una danza al ritmo de un mariachi suave desde el altavoz Bluetooth. Las manos de Ana rodeaban el cuello de Lucía, moviéndose con timidez pero evidente gracia, y su rostro, iluminado por una alegría que Miguel no había visto desde antes del accidente. Y giramos, susurró Lucía, su voz cálida, como una caricia, ayudando a Ana a completar un giro lento. Ana rió un sonido que atravesó el pecho de Miguel como una flecha. Sus piernas débiles, pero no inmóviles, se apoyaban en el suelo con ayuda, y aunque el movimiento era mínimo para Miguel, era un milagro. Sus manos se aferraron al marco de la puerta, los nudillos blancos por la presión. Lágrimas prohibidas durante 3 años rodaron por sus mejillas cálidas y silenciosas. Esta era su hija, no la niña rota que vagaba por la casa como un fantasma, sino la Ana que alguna vez llenaba los rincones con aplausos y taconeos, la Ana que Isabel había nutrido con amor y pasión. El momento se extendió como una nota suspendida hasta que Ana, al girar, lo vio en la puerta. Su risa se apagó reemplazada por un destello de miedo. Sus ojos se abrieron grandes, esperando el regaño inevitable, el castigo por romper las reglas sagradas del manual. Lucía, notando el cambio, giró lentamente manteniendo a Ana en sus brazos. Su expresión pasó de alegría a resignación, como anticipando las consecuencias de su audacia. Pero Miguel no podía hablar. Estaba congelado, atrapado entre el deseo de proteger su control y la realidad abrumadora. Su hija estaba viva, de nuevo moviéndose con una alegría que él creía perdida para siempre. La música continuó, llenando el silencio con un ritmo que susurraba posibilidades. Miguel retrocedió, incapaz de procesar la tormenta emocional, retirándose a su estudio sin una palabra. Necesitaba tiempo, espacio, algo que le devolviera el control que sentía escapársele de las manos. Al día siguiente, la tensión en el penthouse era palpable. Miguel convocó a Lucía a su estudio con el manual abierto sobre el escritorio como evidencia en un juicio. La luz del mediodía se filtraba por las ventanas, iluminando motas de polvo, danzando en el aire, pero el ambiente era frío, casi opresivo. Lucía se sentó frente a él, las manos entrelazadas en su regazo, su rostro sereno pese a la tormenta inminente en los ojos grises de Miguel. Violó los procedimientos. Comenzó Miguel, su voz controlada pero cargada de ira contenida. Ana podría haberse lastimado. Su columna aún se está curando, sus músculos tienen límites. Lo que hizo fue imprudente, irresponsable. Lucía no se inmutó. Con un movimiento deliberado, deslizó su cuaderno de notas sobre la madera pulida. Cada movimiento, cada ejercicio, cada mejora está registrada aquí, dijo su voz calmada pero firme. Lo invito a revisarlo. Miguel abrió el cuaderno, sus manos temblando ligeramente por la ira y la curiosidad. Las páginas estaban llenas de anotaciones meticulosas, diagramas de ejercicios gráficos de aumento en la resistencia de Ana, fotos de las técnicas de soporte que usaba para proteger su columna. Había referencias a estudios médicos sobre los beneficios de la musicoterapia en la rehabilitación infantil y correos electrónicos con el Dr. Ruiz, confirmando que todos los movimientos estaban dentro de los parámetros aprobados. Le consulté al Dr. Ruiz antes de agregar cualquier elemento nuevo. Continuó Lucía, su voz apasionada pero profesional. Todo lo que hacemos se alinea con las recomendaciones médicas. La única diferencia es que le da a los ejercicios un propósito, un significado.
Miguel estudió los datos, su mente analítica reconociendo un nivel de detalle que rivalizaba con su propia obsesión. Los números no mentían. En la última semana, Ana había triplicado su tiempo de participación en terapia, pasando de 15 minutos de tolerancia a casi 45 sin quejas. Su postura había mejorado, su coordinación era más precisa y, lo más importante, había empezado a hablar de nuevo, aunque en frases cortas, susurros que rompían el silencio que la aprisionaba. Sé que cree que la estructura elimina riesgos, dijo Lucía suavizando su tono, pero a veces el mayor riesgo es dejar que el miedo nos paralice por completo. Ana no es solo un conjunto de síntomas a gestionar, es una niña que perdió la capacidad de bailar, de moverse como antes. Darle una nueva forma de moverse no es abandonar la terapia, es salvar su alma. Miguel cerró el cuaderno lentamente, su mundo tambaleándose. Durante años, había creído que el control era la única forma de proteger a Ana, de mantenerla segura en un mundo que ya le había hecho tanto daño. Pero las palabras de Lucía, respaldadas por la evidencia del cuaderno, y la risa de Ana, lo confrontaban con una verdad que había evitado. El amor no se reduce a horarios y protocolos. Por primera vez, escuchó sin interrumpir, permitiendo que las ideas de Lucía se asentaran como semillas en suelo fértil. Seguiré supervisando su trabajo, dijo al fin, su voz más baja, menos segura. Pero no actúe sin consultarme primero. Lucía asintió, ocultando un alivio sutil. Entendido, señor Torres. Mi prioridad es Ana y todo lo que hago es por su bien. Cuando Lucía salió de la habitación, Miguel quedó solo, mirando el manual aún en sus manos. Lo abrió en una página al azar y encontró una nota manuscrita de Lucía. Hoy Ana tarareó una ranchera durante la terapia. Fue la primera vez que la oí expresarse. Creo que el folclore es su lenguaje incluso ahora. Miguel cerró los ojos recordando a Isabel, enseñando a Ana a mover las manos, al ritmo sus risas llenando el salón. Por un momento, permitió que el dolor y la esperanza coexistieran, y en ese espacio frágil comenzó a imaginar un futuro donde Ana podría bailar de nuevo, aunque de manera diferente. Afuera, el sol de la capital trazaba su camino bañando la ciudad en oro. Dentro del penthouse, un cambio sutil pero profundo estaba tomando forma, como las primeras notas de una melodía, prometiendo transformar un imperio de vidrio en un hogar lleno de vida. El penthouse en Polanco, durante años, una tumba de recuerdos, comenzaba a vibrar con una nueva energía. Las sesiones de fisioterapia de Ana, ahora impregnadas de notas cálidas del folclore, traían pequeños milagros, risas espontáneas, frases cortas que rompían meses de silencio, movimientos más confiados en su silla de ruedas. Lucía Ramírez, con su mezcla de rigor clínico y pasión tapatía, lograba lo que las niñeras anteriores no devolver a Ana, pedazos de la niña que alguna vez taconeaba con su madre. Pero para Miguel Torres, cada avance era una batalla interna entre la esperanza que despertaba y el miedo a perder el control que lo había sostenido desde la muerte de Isabel. Una mañana de octubre de 2024, mientras Miguel revisaba contratos en su estudio, llegó un mensaje de Lucía llevando a Ana al Parque Chapultepec para una sesión de terapia al aire libre, todo registrado. Regresamos a las 6 p.m. Miguel, inmerso en negociaciones de millones de pesos, silenció su teléfono y no vio el mensaje hasta las 4:47 p.m. cuando la reunión terminó. El pánico lo invadió como una ola fría. El Parque Chapultepec
Con sus senderos irregulares y multitudes de turistas, no estaba en la lista aprobada. Demasiadas variables, caídas, infecciones, accidentes. La imagen de Ana vulnerable en un entorno que él no controlaba revivió el horror que lo transportaba al día del choque en la Federal 15. Llamó a Lucía de inmediato, pero su teléfono estaba fuera de cobertura, probablemente por la señal débil del parque. Miguel paseó por la habitación, su mente atrapada en escenarios catastróficos. Cuando el reloj marcó las 6:15 p.m. y oyó la puerta principal, corrió al vestíbulo. Ana entró en su silla, su rostro radiante de sol y alegría, seguida por Lucía, cargando la bolsa de enfermera y una sonrisa cansada pero satisfecha. «Está despedida», espetó Miguel antes de que Lucía pudiera hablar. «Llevó a mi hija a un lugar no autorizado. Cualquier cosa podría haber pasado». Ana, que reía por una broma de Lucía, se congeló. «Papá, no», gritó su voz quebrada. «Lucía me enseñó a usar un columpio adaptado. Me sentí libre. Ve a tu habitación, Ana. Ahora», ordenó Miguel, su voz afilada como un cuchillo. El silencio que siguió fue devastador. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas mientras miraba entre su padre y Lucía, suplicando en silencio. Lucía, con la calma de quien está acostumbrada a despedidas dolorosas, intentó hablar. «Señor Torres, permítame explicar». «La discusión termina aquí», cortó Miguel. «Recoja sus cosas». En menos de una hora, Lucía dejó el penthouse, dejando atrás su cuaderno de notas, informes detallados del progreso de Ana y un vacío que hacía la casa más fría que nunca. Ana se encerró en su habitación, negándose a salir a comer o participar en terapia con la nueva niñera que María contrató apresuradamente. Sus ojos, que habían empezado a brillar, se apagaron de nuevo, y su silencio ahora era un arma cargado de resentimiento hacia su padre. La semana siguiente fue un infierno para Miguel. Cada mirada hostil de Ana le recordaba su error. Cada plato intacto le golpeaba el corazón. Intentó llenar el vacío con trabajo, pero ni las negociaciones más intensas silenciaban la culpa que lo carcomía. La noche del sábado a las 2:30 p.m., los gritos de Ana lo despertaron. Corrió al área médica y la encontró en la cama, su pequeño cuerpo rígido por espasmos musculares que la hacían gemir de dolor. Los medicamentos habituales no funcionaban y las instrucciones del médico de guardia por teléfono fueron inútiles. Ana jadeaba sus manos, aferradas a las sábanas, mientras Miguel, por primera vez en años, se sentía completamente impotente. Con manos temblorosas llamó a Lucía a las 3:17 a.m. «Ana está sufriendo», dijo cuando ella contestó al primer timbre, su voz quebrada por la desesperación. «No sé qué hacer. Los espasmos no paran, el médico no ayuda. Por favor». Lucía, alerta por los gritos de Ana de fondo, no vaciló. «Son espasmos musculares. Los medicamentos no funcionan», preguntó buscando sus llaves. «Sí, peor», admitió Miguel. «Probé todo lo que dice el manual. Por favor, Lucía, venga». 20 minutos después, Lucía irrumpió en el penthouse, aún con la llave que no había devuelto. Subió al área médica, encontrando a Miguel abrazando a Ana, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «Ana pequeña, soy Lucía», dijo arrodillándose junto a la cama y poniendo su teléfono en altavoz. «¿Me oyes? Vamos a respirar juntas. ¿De acuerdo? Inhala por la nariz, exhala por la boca. Tu papá te ayuda». Con la calma de años de experiencia, Lucía guió a Ana y a Miguel a través de técnicas de respiración para reducir la ansiedad.
Mientras los espasmos persistían, Lucía aplicó puntos de presión y movimientos suaves para relajar los músculos de Ana, técnicas no en ningún manual, sino de instinto y entrenamiento. Media hora después, Ana respiraba normalmente sus músculos laxos y se durmió exhausta pero en paz. Miguel, aún sentado junto a la cama de su hija, miró a Lucía con una mezcla de gratitud y vergüenza. «Me equivoqué», admitió su voz baja. «No debí despedirla. Ana la necesita. Nosotros la necesitamos». Lucía lo observó evaluando la sinceridad en sus ojos grises. «Volveré», dijo al fin, «pero las cosas tienen que cambiar. No solo el contrato, señor Torres. Usted debe involucrarse en la curación de Ana, no solo firmar cheques». Al amanecer en la cocina, Miguel deslizó un nuevo contrato sobre la mesa de mármol: salario duplicado, beneficios ampliados y por primera vez autoridad para decisiones en el cuidado de Ana. «Estoy aprendiendo», dijo las palabras torpes en su lengua. «No soy bueno en esto, pero quiero intentarlo». Lucía firmó el contrato, pero su mirada era clara. El cambio real no estaba en el papel, sino en las acciones de Miguel. Esa tarde, él participó en la terapia por primera vez, no como supervisor, sino como padre. Lucía le enseñó a sostener a Ana en ejercicios de fortalecimiento, sus manos torpes al principio, pero guiadas por la paciencia de Lucía. «Estoy bailando con papá», declaró Ana, su voz llena de orgullo, mientras se balanceaban al ritmo de una ranchera. En los meses siguientes, una llamada del doctor Ruiz lo cambió todo. «Señor Torres, hay un programa piloto en el Hospital Infantil de México Federico Gómez», explicó. «Estimulación eléctrica funcional combinada con rehabilitación neurológica intensiva podría ayudar a Ana a recuperar sensibilidad y movimiento en las piernas, pero requiere 6 meses de terapia intensiva y usted o un tutor deben estar presentes». Miguel sintió el peso de la decisión. Torres Real estaba expandiéndose globalmente. Durante años había sido indispensable, trabajando incluso en el funeral de Isabel y las primeras cirugías de Ana. Pero al ver a Ana practicando movimientos en la sala de terapia con Lucía, supo que no podía seguir priorizando el trabajo sobre su hija. «Tomaré una licencia extendida», anunció en la siguiente reunión del consejo, sorprendiendo a su equipo. «María coordinará operaciones remotas. Mi hija me necesita». Esa noche, en la sala de terapia, Miguel se sentó con Ana y Lucía. «Hay un programa en el Hospital Infantil de México Federico Gómez que podría ayudarte a caminar más», explicó eligiendo palabras cuidadosas. «Será duro sin garantías, pero estaré contigo todos los días, y si quieres, Lucía también». Ana miró a Lucía, luego a su padre. «¿Vendrás con nosotros, Lucía?». Lucía sonrió, su corazón latiendo rápido. «Si tu papá está de acuerdo y tú me quieres, estaré encantada». «Entonces nos mudamos a Condesa para el programa», declaró Miguel mirando a las dos personas que habían cambiado su vida. Los tres. Mientras preparaban la mudanza, Miguel sintió algo que no había experimentado en años: emoción por el futuro. El hombre que había construido un imperio, estaba listo para construir algo más importante: una familia. Afuera, la capital dormía bajo el cielo estrellado, ignorante del viaje que estaba por comenzar. El apartamento en Condesa, un espacio modesto con techos altos y balcón, con vista a calles empedradas, era un mundo aparte del lujoso penthouse de Polanco. Las paredes pintadas en tonos tierra cálidos, los muebles funcionales pero acogedores, creaban un ambiente hogareño que Miguel, Ana y Lucía no habían conocido en años.
Durante los 6 meses desde noviembre de 2024, el apartamento se llenó de risas, música y el zumbido constante de esperanza mezclado con el olor a tortillas asadas de los puestos cercanos. Ana, participando en el programa piloto del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, progresaba a un ritmo que sorprendía incluso a los médicos más optimistas. Las sesiones de estimulación eléctrica funcional, combinadas con rehabilitación neurológica intensiva, le devolvieron sensibilidad a sus piernas y le permitieron caminar distancias cortas con aparatos ortopédicos. Pero más allá de lo físico, Ana recuperaba algo más valioso: su voz, su alegría, su capacidad para soñar. Miguel, alguna vez encadenado a su escritorio en la Torre Vidrio, transformó su vida. Trabajaba remotamente desde un rincón del apartamento, con laptop y sistemas de videoconferencia, conectándolo a Torres Real. Sorprendentemente, delegar las operaciones diarias fortaleció la empresa. Su equipo asumió responsabilidades con una eficiencia que Miguel no había imaginado. Por primera vez el trabajo era secundario. Las mañanas las dedicaba a Ana, ayudándola a prepararse para las sesiones hospitalarias. Las tardes a aprender de Lucía, cuya presencia se convirtió en el pegamento que unía a esta familia improvisada. Una tarde de abril de 2025, mientras Ana practicaba equilibrio en el salón del apartamento al ritmo de un mariachi suave, hizo la pregunta que había rondado semanas. «Lucía, ¿qué pasa después de los 6 meses?», preguntó su voz pequeña pero decidida. «Te vas a ayudar a otra familia». Lucía, ajustando los aparatos de Ana, detuvo sus manos en las correas. La pregunta, aunque esperada, le apretó el corazón. En los meses pasados, Ana y Miguel se habían convertido en más que un trabajo. Eran su hogar, la razón por la que se despertaba sonriendo cada mañana. Se sentó en el suelo al nivel de Ana, respondiendo con honestidad. «No lo sé, pequeña», admitió, sus ojos marrones brillando con vulnerabilidad. «Depende de lo que tú y tu papá quieran y de lo que yo quiera también». Ana frunció el ceño, procesando la respuesta. «¿Qué quieres tú?». Lucía respiró hondo, consciente de que estaba cruzando una línea. Miró a Miguel, que había entrado al salón y se apoyaba en el marco de la puerta, escuchando en silencio. «Quiero quedarme», confesó Lucía, su voz temblando ligeramente. «No como enfermera o empleada, sino como alguien que ama a ti y a tu papá y quiere ser parte de su futuro». El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Era un silencio lleno de posibilidades, de promesas no dichas. Ana, con la claridad de una niña que ha aprendido a nombrar lo importante, habló por todos. «Nosotros queremos que te quedes, ¿verdad, papá?». Miguel asintió, su garganta apretada por emociones que estaba aprendiendo a expresar. «Lucía, la pregunta no es si queremos que te quedes», dijo acercándose a ellas. «La pregunta es si estás dispuesta a ser parte de una familia que aún está aprendiendo a ser completa de nuevo». Esa noche, bajo la luz suave del balcón, los tres hablaron de planes no relacionados con terapias o protocolos médicos. Hablaron de cómo celebrar el Día de Muertos con un altar para recordar a Isabel de la escuela, a la que Ana quería ir al regresar a Polanco, de la posibilidad de adoptar un perrito para acompañarla en aventuras. Por primera vez desde la muerte de Isabel, Miguel durmió pensando en el futuro, no en el pasado. El programa del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, culminó con una sorpresa: una presentación de danza adaptada para pacientes pediátricos organizada en el Teatro Palacio. La doctora Clara Ruiz, directora del programa,
Explicó a Miguel que el evento no era solo una celebración, sino parte de la terapia holística. La danza adaptada muestra a los niños que sus cuerpos pueden crear belleza, no solo función, dijo, sus ojos brillando con pasión. Ana es una candidata ideal. Su progreso es extraordinario. Miguel, que meses antes habría listado los riesgos de un escenario público, vio en los ojos de Ana un brillo que no podía ignorar. ¿Qué quieres bailar?, le preguntó esa noche mientras preparaban la cena en la pequeña cocina del apartamento. Algo para mamá, respondió Ana sin dudar. Algo que le muestre que cumplí mi promesa de seguir bailando aunque sea diferente. Las siguientes 3 semanas fueron un torbellino de ensayos secretos. Lucía colaboró con especialistas en música del hospital para crear una coreografía que equilibrara las limitaciones físicas de Ana con su pasión por el folclore. Miguel, sorprendiéndose a sí mismo, participó, ayudó a diseñar un vestido con bordes rojos que incorporaba los aparatos de Ana, grabó una mezcla de música que sincronizaba con sus movimientos y aprendió técnicas básicas de soporte para asistirla en los ensayos. La noche antes de la presentación, Ana no podía dormir, sus pensamientos oscilando entre excitación y miedo. «Papá, ¿y si mañana me caigo?», preguntó su voz temblorosa mientras yacía en la cama. «¿Y si todos ven que sigo rota?». Miguel se sentó a su lado, su corazón rompiéndose por la niña que cargaba miedos tan grandes. «No estás rota, Ana. Eres diferente a antes, pero no rota. Eres la persona más valiente que conozco. Si te caes, Lucía y yo te levantaremos. Y si no sale perfecta la coreografía, igual estaremos orgullosos de que lo intentaste». Ana lo miró buscando consuelo. «¿Crees que mamá estará orgullosa?». Miguel tragó el nudo en su garganta. «Creo que mamá se asombraría de la niña fuerte y hermosa en la que te has convertido. Estaría orgullosa de que encontraste una forma de bailar, incluso cuando todo cambió». Al día siguiente, el Teatro Palacio estaba lleno de familias, médicos y espectadores, ansiosos por presenciar algo especial. Miguel, sentado en primera fila, apretó el programa que anunciaba la actuación de Ana bailando con ángeles en memoria de Isabel Torres. Cuando las luces se atenuaron y Ana apareció en el escenario, su vestido rojo brillando bajo los reflectores, Miguel contuvo el aliento. Lucía, vestida con un traje verde complementario, estaba a su lado lista para apoyar. La música, una versión suave de Guadalajara, adaptada para la presentación, comenzó. Ana inició la coreografía sentada a sus manos, trazando patrones gráciles que contaban una historia de pérdida y renacimiento. A mitad, con el soporte cuidadoso de Lucía, se puso de pie, sus piernas temblando pero firmes. Lo que siguió fue 3 minutos de pura magia. Ana dio pasos asistidos, sus brazos fluyendo como agua, su rostro radiante de determinación. Cuando tropezó ligeramente en un giro, Lucía se integró fluidamente en la coreografía como si fuera planeado. La actuación culminó con Ana de pie sola por 30 segundos, los brazos alzados al cielo mientras Lucía se arrodillaba a su lado en una pose que hablaba de amor y protección. El público se puso de pie aplaudiendo por 5 minutos. Miguel lloró abiertamente como muchos, pero no de lástima sino de admiración por una niña que desafiaba la tragedia. Detrás del escenario, Ana abrazó a Miguel y Lucía. «¿Vieron? Bailé para mamá, ella lo vio», dijo su voz llena de orgullo. Esa noche, de regreso al apartamento, Miguel encontró a Lucía en el balcón, mirando las luces de la capital. «Gracias», dijo sentándose a su lado, «por devolvernos la vida, por enseñarnos a ser familia de nuevo. Lucía,
Se volvió hacia él, sus ojos reflejando la ciudad y algo más profundo. Estos meses han sido los más felices de mi vida, confesó, no solo por el progreso de Ana, sino por lo que hemos construido juntos. Los amo a ti y a tu hija, y quiero pasar mi vida siendo parte de esta familia. Miguel tomó su mano, respondiendo a meses de presenciar cómo esta mujer sanaba a su hija y a él. Te amo, Lucía. Quiero construir un futuro contigo, no porque Ana te necesite, aunque lo hace, sino porque no imagino mi vida sin ti. Al regresar a Polanco en mayo de 2025, el penthouse había transformado. Las paredes blancas dieron paso a tonos cálidos, los pasillos se adaptaron para la movilidad de Ana y fotos de Isabel adornaban las paredes, honrándola como el fundamento del amor que los había llevado hasta aquí. Una sala de baile con piso especial y sistemas de soporte esperaba a Ana para continuar su terapia. Una noche, durante la cena en la mesa adaptada, Ana, con la seriedad de sus 8 años, hizo una pregunta que detuvo el tiempo. Papá, cuando te cases con Lucía, puedo ser la niña de las flores, y la boda tendrá baile, aunque mi baile sea diferente. Lucía rió, arrodillándose junto a Ana. Tu papá no me ha pedido matrimonio aún, pequeña. Ana miró a Miguel con horror infantil. Papá, tienes que pedírselo bien con anillo. Miguel sonrió, una risa profunda que había regresado a su vida junto con todo lo que Lucía y Ana le habían devuelto. Tienes razón. Lo planeo para esta semana, pero esperando el momento perfecto. Se puso de pie. Sacó una caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta y se arrodilló ante Lucía. El anillo diseñado con piedras del anillo cotidiano de Isabel era un puente entre pasado y futuro. Lucía Ramírez, salvaste la vida de mi hija, pero también la mía. Nos enseñaste a ser familia de nuevo. Te casarías conmigo. Serías la madre de Ana y mi esposa. Sí, respondió Lucía primero en un susurro, luego más fuerte. Sí, por supuesto. Ana aplaudió, ya planeando la boda con entusiasmo. Esa noche en la sala de baile los tres se balancearon al ritmo de una ranchera, Ana en medio, sus manos conectadas. Estoy bailando con papá y mamá, declaró su promesa a Isabel cumplida. Afuera, la primavera de la capital florecía y dentro una familia forjada en dolor y amor bailaba hacia un futuro lleno de esperanza, guiada por el ritmo del corazón. De la historia de la familia Torres aprendemos que el amor y la música folclórica pueden sanar las heridas más profundas, ayudándonos a soltar el control para abrazar la esperanza. Recuerda, aunque la vida cambie, el corazón siempre encuentra una forma de volar libre. Tú también puedes comenzar tu viaje de sanación hoy escuchando el ritmo interior y abriéndote a quienes te rodean.